¿En qué vamos con ustedes? Grados de libertad. ¿Ahí nos quedamos? Sí, solamente lo comenzamos a ver así por encimita. O sea que no hemos visto el sistema de un grado de libertad. Solamente, bueno, yo aquí tengo anotado que tenemos las derivadas de la distancia respecto al tiempo y nuestra fórmula de masa por aceleración. Okay. Nos había mostrado un modelo en representación de un edificio con una, bueno, ahí en Excel, y si mal no recuerdo, eso fue lo último que vimos, que decía que era de un grado de libertad precisamente. Ah, perfecto. O sea que no hemos hecho un ejemplo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con ese tema. Déjenme ver. Esto obviamente no viene en el examen, ¿eh? Esto es para el siguiente. Estamos ahorita con la unidad 3. ¿Ok? Ok. Listos. Dinámica. A ver, voy a compartirles la pantalla. Y nos quedamos aquí. Sí. ¿Sí? Bueno, habíamos dicho que, pues en el sistema de un grado de libertad, que era, bueno, era ¿sí? Donde solamente íbamos a tener una masa. Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para representar las fuerzas, sobre todo las fuerzas laterales, que son las que van a estar actuando, ¿sí? Y comenté que básicamente íbamos a tener dos fuerzas, ¿sí? Esto va girado. Y una fuerza debida a... Ah, caray.
y una fuerza debida a la inercia. ¿Sí? Ambas fuerzas dependientes del tiempo. Y entonces, ambas fuerzas también opuestas al movimiento. ¿Sí? Si yo voy a tener un desplazamiento en X, ¿sí? Obviamente hacia la derecha. Entonces, mi punto de referencia pues va a ser este de aquí. Esa va a ser mi referencia. Entonces, de ahí hacia la derecha se va a medir el desplazamiento. O sea, esta masa, voy a poner M. Aquí, aquí. Esta masa pues, se va a desplazar a la derecha, por lo tanto las fuerzas que van a estar actuando debidas al resorte y a la inercia van a estar actuando en sentido contrario, ¿sí? Entonces, la fuerza del resorte quedamos que es la constante del resorte por el desplazamiento. Y la fuerza de la inercia, pues es, de acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿sí? Pues es la masa por la aceleración, que bueno, aquí ya le puse bien la X dos puntitos arriba, ¿sí? Entonces la X dos puntos me indica que es la segunda derivada de X respecto del tiempo, ¿sí? Y eso es la aceleración. La primera derivada de X con respecto del tiempo, que es X un puntito, es la velocidad, ¿sí? Pero bueno, en este caso va a ser la aceleración. Entonces, haciendo una suma de fuerzas en X igual a 0, pues para conservar el equilibrio, ¿sí? Pues se van a sumar estas dos fuerzas. Entonces, menos FK menos FI igual a 0. Sustituyendo cada una de estas, pues me queda menos K por X menos M por X dos puntos. Y pues multiplicando o factorizando el signo negativo y pasando al otro Disculpe, lado. Sí, ¿cómo, cómo determinó que FK, o sea, le corresponde K por X? pues esto ya lo habíamos platicado, que es de acuerdo al comportamiento elástico lineal de un material elástico, y el resorte se comporta como pues, un material elástico, que es una línea recta en la gráfica, esfuerzo de formación, ¿sí? O carga de formación. Y esto al final nos resulta de esta manera, o sea, a ver, si tenemos una gráfica que tiene un comportamiento elástico lineal, ¿sí? Pues esta línea tiene una pendiente, ¿sí? Donde
En el eje Y se grafica la fuerza y en el eje X el desplazamiento. Y entonces, ¿cómo determino yo la pendiente de esta recta? Va a ser igual. ¿Alguien? Esta recta está definida por un desplazamiento en X y por una fuerza aplicada en Y. Ya se les olvidó. F entre X. Desnivel entre corrimiento horizontal. Y esa pendiente de esa recta, pues es igual a la rigidez del resorte. Entonces la rigidez del resorte, pues es F entre X. Pero si yo quiero la fuerza, pues despejo la fuerza de aquí y me queda igual a, bueno, la X se está dividiendo, pasa multiplicando y es igual a la rigidez por el desplazamiento, que es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Sí, sí, Bueno. gracias. Entonces, factorizamos y pues nos queda positivo todo. Y nada más reordenando los términos, nos queda M por la aceleración, masa por aceleración, más K por X. ¿Sí? Ahora, dividiendo esto entre la masa, pues toda la ecuación, pues aquí la masa se elimina, me queda la X dos puntos, o sea, la aceleración solita, y aquí la K con la M se ordenan, se agrupan, ¿sí? Y queda multiplicado esto por el desplazamiento. Y este término de aquí, K entre M, le vamos a llamar omega al cuadrado. De tal manera que nuestra ecuación queda de esta forma, omega al cuadrado, donde omega solita es la frecuencia angular del sistema, la cual se mide en radianes sobre segundo. Entonces la ecuación ya bien escrita, bueno, sin la X, pues la X significa que es la segunda derivada de X respecto al tiempo más omega al cuadrado por X. O sea, esta ecuación, que es la ecuación dinámica de un sistema de un grado de libertad sin amortiguamiento, es una ecuación diferencial que tiene esta forma. Y pues, si nosotros queremos conocer la respuesta del sistema, ¿qué es la respuesta del sistema? ¿Qué significa que yo quiero conocer la respuesta del sistema? Pues significa que si este sistema se va a desplazar debido a una fuerza lateral o debido a una vibración, yo quiero saber cuánto se va a desplazar, ¿sí? Pero como esto depende del tiempo, ese desplazamiento, porque pues aquí mi ecuación diferencial me lo está diciendo. Aquí yo tengo que identificar cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente.
Y pues aquí mi variable dependiente es la X, es el desplazamiento. Y mi variable independiente pues es el tiempo, porque omega es una constante que depende de la rigidez del sistema y de la masa, ¿sí? Entonces, la respuesta del sistema pues es el desplazamiento que va a tener en los diferentes instantes de tiempo que vaya a durar el movimiento, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con que yo quiero conocer la respuesta del sistema, o sea, yo quiero conocer cuánto vale X en un instante de tiempo dado, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo soluciono la ecuación diferencial, ¿qué significa? Pues que yo voy a encontrar una ecuación de X, ¿sí? Que me va a dar cuánto vale X en un determinado tiempo. O sea, voy a encontrar una ecuación, una función, ¿sí? Entonces, pues bueno, ya esta ecuación ya está muy estudiada y y aquí está. La solución de esta ecuación diferencial, pues es de esta forma, ¿sí? Tiene esa forma. Esto, obviamente, pues debieron haberlo visto ustedes en su clase de matemáticas, no sé, ecuaciones diferenciales o no sé cómo se llamó. Sí llevaron una materia así, ¿no? Sí. Y sí vieron cómo solucionar las ecuaciones, ¿verdad? Bueno, yo espero que sí. ¿Sí? Bueno, si no, pues ahí le dan una checadita en sus apuntes. Pero en fin, aquí está la solución. Entonces, la solución depende de estas dos constantes. ¿Sí? Entonces, para definir perfectamente la ecuación, ¿sí? La función de X, pues hay que encontrar estas constantes. Y estas constantes dependen de las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Bueno, pues primero hay que definir en qué tiempo. Entonces, pues como es una condición inicial, pues el tiempo vale 0. Y entonces en el tiempo 0 se supone que se va a tener un desplazamiento inicial y una velocidad inicial, ¿sí? Entonces, pues primero sustituimos las condiciones iniciales para el desplazamiento inicial, de tal forma que, pues en el tiempo 0 tengo un desplazamiento inicial. Entonces sustituyo estas condiciones aquí en mi ecuación y tengo desplazamiento inicial igual a seno de omega 0 más b coseno de omega 0. Pero, por lo tanto, la constante A se elimina. ¿Sí? Esto es una constante, el desplazamiento inicial. ¿Sí? O sea, es un valor conocido, pues. Y acá, omega por 0, pues es 0 y coseno de 0 es 1. Por B, pues me quedo con B que vale inicial. ¿Sí? Ahora, la otra condición inicial es que en el tiempo 0, pues se tiene una velocidad inicial. Entonces tengo que sustituirla yo aquí.
¿Y cómo le hago si no tengo aquí la derivada del desplazamiento respecto al tiempo? Entonces, pues lo que tengo que hacer es derivar esta función, ¿sí? Derivar para encontrar la velocidad. Y entonces al derivar la ecuación me queda de esta manera, ¿sí? ¿Cómo se deriva esto? Bueno, pues A es una constante y se deriva la función y luego el argumento de la función. La derivada de seno, pues es coseno, ¿sí? Y luego multiplicada por la derivada de el argumento con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de omega t pues nada más se deriva t a ecuación de la velocidad. Sustituyendo entonces las condiciones iniciales, entonces y el coseno de 0 vale 1 inicial. Y despejando, pues, entonces ya sustituyendo las dos constantes, pues nos queda de esta forma la ecuación. X de t igual a velocidad inicial entre omega por el seno de omega t más desplazamiento inicial por el coseno de omega t. ¿Dónde? Pues bueno. ¿Se está trabando la clase? Sí, se distorsiona y de repente se empieza a escuchar rápido, rápido y luego Bueno. lento y así. Ah, es que soy yo así hablo. Perdón. Bueno. No es la señal del internet. Bien, entonces, pues aquí está ya, señores, la solución a esa ecuación diferencial. ¿Sí? Como pueden ver, pues depende de las condiciones iniciales del sistema, o sea, la velocidad inicial, el desplazamiento inicial y la frecuencia natural del sistema, frecuencia natural o frecuencia angular o circular, ¿sí? Entonces, graficando esa función, pues tiene esta forma, la respuesta del sistema. Esta es la respuesta, ¿sí? Y como pueden ver, pues es una función periódica, porque pues en la función aparecen dos funciones periódicas, el seno y el coseno. Y pues las condiciones iniciales, aquí están, ¿verdad? El desplazamiento inicial, que es en el eje y la velocidad inicial. La velocidad inicial es la pendiente, ¿sí? De la recta tangente a la curva en este punto del desplazamiento inicial. O sea, la velocidad inicial es la derivada de X, pues, ¿sí? Aquí se están aplicando los conceptos del cálculo diferencial básicos. Y otra cosa que hay que definir o identificar es qué periodo tiene la respuesta del sistema. Entonces, el periodo es cuando la función tiene un ciclo completo, ¿sí? O sea, baja y sube y llega otra vez al eje X. Entonces, de este punto a este punto es un periodo completo, ¿sí? Bien. Entonces, así es como vamos a estar visualizando nosotros las respuestas
respuestas de los sistemas que vamos a estar analizando. ¿Ok? Ahora, haciendo un resumen, pues la frecuencia natural, que es la frecuencia circular del sistema, pues es esta, raíz cuadrada de K entre M, ¿sí? Y dependiendo de omega, viene la frecuencia natural, que es omega entre 2pi. Y esta se mide en ciclos por segundo o hertz, ¿sí? Esto más bien lo hemos escuchado por ejemplo, en las estaciones de radio, que las ondas hertzianas y que no sé qué, pues es la frecuencia de vibración de esas ondas, ¿no? En hertz. Pero bueno, aquí se aplica también. Y el inverso de la frecuencia natural es el periodo, que es 2pi entre omega o 1 entre f. Es el periodo natural que se mide en segundos. En realidad no es en segundos, es el inverso de esto, ¿no? O sea, segundos por ciclo, ¿sí? Pero normalmente se manejan solamente segundos, ¿sí? Y este es el parámetro que nosotros debemos estar controlando o debemos estar monitoreando en las estructuras reales, ¿sí? Más que la frecuencia natural, es el periodo natural. Porque dependiendo de qué periodo se tenga en la estructura, pues así mismo se puede visualizar si es una estructura muy flexible o si tiene problemas dinámicamente, ¿sí? O si tiene la suficiente rigidez. Entonces, con esto vamos a estar monitoreando las estructuras. ¿Ok? ¿No debe entrar alguien? Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Aquí están, Bueno, me periodos. imagino lo vamos a ver con un ejemplo, ¿no? O algo así, porque ahorita Por sí, con números supuesto, hablando y claro, el MIT claro. trabado, yo no entendí nada. Y si alguien entendió, que me explique, por favor. A ver, jefe, por eso estoy preguntando que si alguien tiene alguna duda, no se ponga en ese plan de es que yo no entendí. Pues por eso le estoy preguntando y por supuesto que vamos a hacer ejemplos. No voy a la teoría ni el tema, ¿ok? Dígame que no entendió. Pues, o sea, sí, o sea, los cálculos ahí están y ¿Qué no le los queda veo claro? y así, pero bueno, desde siempre a mí se me ha No complicado le un escucho, poquito. jefe. Te decía que desde siempre a mí se me ha complicado un poquito, o sea, ver nada más puros cálculos, así nada más explicando pues como pura teoría. Siempre se me entiendo mejor ya con un ejemplo cuando veo qué es lo que, por ejemplo, esta fórmula me está explicando qué pasa en la vida real, o sea, cómo está modificando al objeto. Ahorita estoy ando algo perdido, pero si va a ser ejemplos así bien, pues así ya voy a entender mejor. Porque así una duda concreta que yo le diga, ay, no, pues, Pues ¿qué sí, es jefe, esto es que se así? está No la adelantando. tengo. Yo, Ujú. Profe, estaría ahorita explicando sí, nomás pues como no la se deducción de adelante, las jefe. fórmulas, ¿no? Aguante vara. Por supuesto, eso es lo que estoy haciendo. Solamente deduciendo las ecuaciones, nada más teórico, pues sí, para sirve. ¿Verdad? Entonces, pero estoy preguntando si hay alguna duda de la deducción de la ecuación, no de la teoría. ¿Ok?
Aquí en el libro de Mario Paz, que es uno de los que les recomendé, aquí viene también deducida toda la teoría. Aquí viene lo de los resortes, aquí viene de dónde sale la relación de la rigidez, los diagramas de cuerpo libre, el principio de D'Alembert, que simplemente es incluir la fuerza de inercia en el sistema para equilibrarlo, ¿sí? Otras formas de ver los modelos en el sentido Y. Y pues, la solución de la ecuación diferencial de movimiento, aquí está explicado así de grosso modo. ¿Qué es la frecuencia? ¿Qué es el periodo? Y bueno, pues un ejemplito, que es el que vamos a ver. Entonces, anótelo, por favor. En este ejemplo, lo que nos está pidiendo es determinar nada más de este sistema la frecuencia natural, pero pues vamos a calcular todo de una vez, ¿sí? La frecuencia natural, o sea, vamos a calcular la frecuencia circular, la natural y el periodo. Al cabo, pues ya teniendo una, ya podemos sacar todas las demás. Se trata de una viguita de 50 centímetros de longitud con esta sección transversal, ¿sí? Va actuando o trabajando así como se ve. Obviamente esto se va a flexionar con respecto a su eje de menor inercia y en el extremo libre tiene un apoyo, una carga aplicada de 100 kilogramos peso conectada a la viga mediante un resorte que tiene esta rigidez de 2 gramos peso por centímetro. Entonces, bueno, pues aquí están los demás datos y se va a manejar un módulo de elasticidad de E igual a 2.1 por 10 a la 6 kilogramos peso por centímetro cuadrado. Que este módulo de elasticidad me está diciendo que, bueno, este módulo de elasticidad corresponde a la viga y me dice pues que la viga es de acero porque este módulo de elasticidad pues es del acero estructural.
Bien. Entonces, ¿ya anotaron los datos? ¿Puede regresar poquito? ¿A la figura? Sí, por favor. Ok, aquí está. Ahora sí. ¿Qué decía, maestra? Ay, no escuché. Gracias. De Deme nada, chance, ¿no? Por ¿algo favor. más? Yo espéreme poquito, por favor. Sí, ahí queda el dibujo para que lo vean, para que lo anoten. Yo ya, gracias. ¿Los demás ya está? Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que nos está pidiendo la frecuencia natural, aquí están las ecuaciones que vamos a usar. Primero vamos a calcular omega. Y ya teniendo omega, ya podemos calcular la frecuencia natural y luego el periodo. ¿Sí? ¿Cómo calculamos omega? Pues es la raíz cuadrada de la rigidez del sistema entre la masa del sistema. ¿Sí? Entonces, pues primero necesito calcular la rigidez del sistema. Entonces, de acuerdo a cómo esto está trabajando y está conectado, pues ya sabemos, bueno, tenemos aquí un resorte que tiene ya su rigidez y sabemos que la viga, por sus propiedades geométricas y por el material que la compone, pues también tiene una rigidez, ¿cierto? Y esa rigidez depende también del apoyo o cómo se esté apoyando esta viga. Entonces, pues aquí tenemos el caso típico de una viga en voladizo, empotrada en uno de sus extremos y con una carga concentrada en el otro extremo, en el extremo libre, ¿sí? Entonces, pues yo tengo que calcular la rigidez de esta viga con esas condiciones y con esas características. ¿Ok? Y luego, ya que tengo la rigidez de la viga y ya tengo la rigidez de este resorte, pues tengo que sumarlos de alguna manera, viendo pues de qué manera están conectados. Entonces, pues haga de cuenta que la viga es un resorte y pues acá tengo otro resorte y tienen un nodo de conexión común. Entonces, estos resortes están actuando ¿de qué manera? ¿En serie o en paralelo? ¿Serían en serie, profe? Pues serían en serie, ¿verdad? Porque uno está conectado después del otro, ¿sí? Entonces, pues ambos resortes, bueno, ambas rigideces las voy a sumar con sus inversos, ¿sí? Entonces ya tengo la rigidez 2, necesito la rigidez 1. Entonces, ¿cómo voy a calcular esa rigidez? Pues aquí está, ¿no? Que es, pues de esta forma, una barra en voladizo, la rigidez será 13i entre L al cubo. La inercia, bueno, el módulo de elasticidad ya lo tengo, la inercia pues la puedo calcular y su longitud pues también ya la tengo.
Entonces, pues esta es la sección transversal que voy a usar para calcular la inercia de la viga, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la formulita? Pues base por altura al cubo entre 12, ¿verdad? ¿Quién va a ser la base? ¿O cuánto vale la base? Los 5 centímetros. 5 centímetros, por lo tanto la altura pues es el peralte, que es medio centímetro. Entonces, calculando la inercia, aquí está, pues es la base por la altura al cubo entre 12. Entonces es 5, que es la base, por 0.5 al cubo entre 12. Y les tiene que dar esta inercia en centímetros cuartos. Y calculando la rigidez, pues es 3 EI entre L al cubo. 3 por el módulo de elasticidad, que es 2.1 por 10 a la 6, por la inercia, que fue la que se calculó, entre la longitud, que es de 50 centímetros al cubo. Y les tiene que dar esta rigidez. Por favor, hagan los cálculos y corroboren que sí les da eso. Sí, profe, sí, de eso. Muy bien, y pues ya sumando las rigideces, que es con los inversos, pues les tiene que dar esta rigidez del sistema ya completo. Sí, profe, sí, de eso. Ok, a ver, esperamos a que terminen los demás. Yo también ya terminé y sí me Profe, da también eso. Sí da eso. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos la rigidez de todo el sistema, ¿sí? Entonces fíjense, aquí ya aplicamos lo que vimos en la unidad 2. Ahora, pues hay que calcular la frecuencia, ¿sí? Y la frecuencia angular, pues es la raíz cuadrada de la rigidez entre la masa. Pero nos están diciendo aquí en el problema que la masa que tenemos es de 100 kilogramos peso. Peso. Ojo aquí, ¿sí? Entonces, el peso sabemos que es masa por gravedad, ¿sí? Y entonces lo que queremos nosotros
es la masa, porque lo que tenemos aquí es peso, ¿sí? Entonces, pues la masa, despejando de aquí, es peso entre gravedad, pero la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que como estamos manejando centímetros, pues serían 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, sustituyendo los datos, tenemos la masa igual a 100 entre 981, que nos da este valor, ¿sí? Y las unidades, pues nos quedarían de esta manera: kilogramos sobre centímetro entre segundo al cuadrado. Entonces, haciendo aquí el reacomodo de las unidades, nos quedarían kilogramos por segundo al cuadrado sobre centímetro. Estas pues son unas unidades compuestas. Ahora, sustituyendo esta masa en la fórmula de la frecuencia, nos queda que es la rigidez que calculamos acá, entre esta masa y bueno, sacándole la raíz cuadrada, nos queda esta frecuencia, pero pues hay que asegurarnos a ver qué unidades nos quedan. Entonces, pues la rigidez tiene estas unidades de aquí. Y la masa, pues estas de acá. Entonces todo esto pues está elevado al exponente 0.5, que pues esto es una raíz cuadrada. Entonces, trabajando las unidades, digo, numéricamente ese es el valor, pero ahora las unidades que nos quedan, pues aplicando aquí la ley de la herradura, reacomodamos las unidades y vemos que kilogramos con kilogramos se van, centímetros con centímetros se van, y solamente me queda 1 entre segundos al cuadrado. ¿Qué dice? 10 minutos, ¿ah? Ok. Entonces, aplicando el exponente a ambos términos de la fracción, pues el 1 a la 0.5 pues sigue siendo 1, y el segundo al cuadrado y elevado a la 0.5 pues queda segundos nada más, porque pues esto multiplicado por 0.5 me da 1, ¿verdad? Y por lo tanto, como se trata de una de una, ¿cómo se llama? De una frecuencia angular, ¿sí? Pues esto al final nos queda en radianes por segundo, porque las frecuencias angulares se miden en radianes, ¿sí? Y pues bueno, este es el valor de la frecuencia angular. 3.37 radianes sobre segundo. Entonces, anoten por favor el cálculo. Y ya, pues en teoría ahí terminaría el ejercicio.
Pero esta sería la frecuencia natural, ¿verdad? Sí, es la frecuencia, pero angular, Ah, ya. la angular. Vamos a llamarle la omega frecuencia angular y la F frecuencia natural, que son la misma, pues, pero las dos son naturales, pues. Pero esta, pues, es angular y la otra depende de los ciclos, ¿sí? Pues básicamente en lo que cambia son en las unidades, pues. Ahora, comparando estos resultados, pues con lo que trae el libro acá, pues aquí está la frecuencia natural, 3.335 radianes sobre segundo, ¿no? Que fue lo que acá nos dio. Acá, pues nomás por los cálculos, las aproximaciones. Entonces, pues ya calculando la frecuencia natural, pues es omega entre 2pi. Omega, pues aquí está. Entonces, calculando la frecuencia, que es omega entre 2pi, nos queda de 0.531 ciclos sobre segundo o hertz. Y calculando el periodo natural, pues es el inverso de este valor, ¿sí? O de 2pi entre omega, ¿no? Pero pues es más fácil directamente de aquí y nos da de 1.88 segundos por ciclo o simplemente segundos. Y esto es lo que hay que saber interpretar. En sí lo que calculamos ahorita fueron las puras propiedades dinámicas del sistema. De este sistema. Las puras propiedades dinámicas, o sea, sus frecuencias y su periodo. Y como pueden ver, pues todo eso depende de qué, básicamente. ¿Cuánto quedan? 4 minutos. ¿De qué depende las propiedades dinámicas de los sistemas estructurales? Pues depende de la rigidez y de la masa. ¿Sí? Rigidez y masa. Ahora, ¿qué observo yo aquí? Esto obviamente tiene que ver ya con, pues, con la experiencia del cálculo estructural, de ver o de saber cómo se comportan dinámicamente las estructuras, ¿sí? Y yo veo que este periodo está altísimo. Dirá usted, ay, pues casi son 2 segundos nomás, ¿sí? ¿Por qué me doy cuenta yo de que este periodo está altísimo? Porque yo ya tengo, pues, una base de referencia de estructuras reales. Y las estructuras reales, por ejemplo, casas habitación de 2 niveles máximo, tienen periodos de, no sé, 0.3, 0.5, cuando son muy flexibles, 0.6. 0.6 segundos, o sea, no le llegan al segundo. Y ya me fui muy arriba. Andan más o menos en este rango. Ya edificios de 2, 3 niveles, 4 niveles,
pues sí le andan llegando al segundo o a lo mejor un poquito más del segundo, pero poquito. Andan alrededor de un segundo o menos. Estructuras reales. Entonces, si estructuras reales andan alrededor de un segundo, menos de un segundo, pues está el periodo de esta estructura, pues está enorme, ¿sí? ¿Y qué me dice eso? ¿Qué me dice el periodo? Pues que es una estructura bien flexible. Por eso vibra o tiene ese periodo tan grande, ¿sí?
¿Ya está? Bueno, vayan buscando, por favor, esas ecuacioncitas de las deflexiones en vigas para diferentes condiciones de apoyo, diferentes condiciones de carga, porque las vamos a estar ocupando muy seguido aquí en el curso. ¿Sí? Dejamos pendiente este ejercicio porque va a estar un poquito largo. Y pues bueno, nos vemos mañana para el examen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues entonces nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Nos vemos, profe. Gracias. Adiós.